Buenas tardes, compañeras, compañeros. A mi compañera diputada presidenta de la mesa directiva y a los demás que la conforman, a la gente que nos acompaña, el público que nos ve por distintas plataformas digitales. Quiero, antes de comenzar mi intervención, pedir que se instruya al área de comunicación de esta legislatura que no omitan mi participación de las redes, porque la ocasión anterior no subieron mi participación, no sé por órdenes de quién. Es una forma inclusive de pretender callar los puntos importantes o delicados. Entonces, no pasa nada, publiquen las cosas como son. Quiero hablar de dos temas importantes en esta participación, un punto de acuerdo que se va a ir a comisión, el tema CUSAEM y el tema del sistema penitenciario del Estado de México. Espero no ser interrumpido por ningún salamero del gobierno, ahora que son muy amiguis, que no vayan a cobrar ni a gritar como la vez anterior. El siguiente punto de acuerdo lo presento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena de esta 61 legislatura y como presidente de la Comisión Especial de Sistema Penitenciario, porque vengo a manifestar y denunciar la falta de sensibilidad y de interés de parte del secretario de Seguridad, Rodrigo Celis, y obviamente de Ernesto Nemer, que anda más preocupado en hacer campaña que realmente en poner orden en el gobierno estatal. La opacidad en el Estado de México y el contubernio con la ilegalidad ha sido una constante a lo largo de los gobiernos en el Estado de México. Hoy más que nunca se anteponen los intereses particulares y de un grupo por encima de los intereses y bienestar de los mexiquenses. No basta con hacer propaganda electoral en la cual se entregan tarjetas del salario rosa a mujeres del Estado de México, sino la forma bajo la cual sucede. Es un programa observado por la auditoría con desvío de recursos y padrones sin pies ni cabeza, clasificando como reservado las listas y padrones de beneficiarios, además de hacer a un lado la seguridad de la entidad. ¿A qué me refiero? El año pasado, durante la comparecencia del secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis, externé una serie de cuestionamientos en su comparecencia y le dije que estaba en la mejor disposición que nos sentáramos a trabajar. Eso fue desde el año pasado, al inicio de la legislatura, con la mejor intención de poder hacer algo para cambiar el esquema que hoy se tiene con Palma sobre el sistema penitenciario. Él quedó inclusive y se comprometió que sí lo íbamos a hacer ante los distintos cuestionamientos que le hice en aquella ocasión. Inclusive no contestó mis preguntas, me dijo te las voy a hacer llegar por escrito, pero a toro pasado de nada sirve. Lo que sucedió fue que en varias ocasiones el titular de la Secretaría de Seguridad solicitó que me reuniera con él sin la comisión especial donde se tienen que tocar los temas y donde inclusive hay más diputados que están como integrantes de la comisión. En el lapso de septiembre 21 a mayo de 2022 y ante la falta de interés del secretario de Seguridad en trabajar con la comisión especial, los índices delictivos
han aumentado, la desaparición y delito en contra de las mujeres van al alza, así como los abusos de parte de autoridades municipales, en especial del municipio de Naucalpan, así como la impunidad con la cual viene desempeñándose CUSAIM. Adicional a lo anterior, la rendición de cuentas no les cuadra, toda vez que los datos manifestados de recursos asignados para 2021 y del ejercido varían en promedio en 3 millones de pesos, sin contar que la capacitación que reciben los elementos de seguridad puede distar de ser la calidad, cuando la Escuela Mexiquense de Seguridad solo cuenta con 14 académicos para capacitar a los elementos de seguridad, pero sí tiene más de 500 trabajadores administrativos. Por conducto del secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer, en contubernio con el secretario de Seguridad, han incumplido en la obligación de crear el reglamento que deriva de la Ley Nacional de Ejecución Penal, misma que otorgó a los gobiernos estatales un periodo de 180 días desde su entrada en vigor en 2016. De esta manera, continúan trabajando con un reglamento obsoleto, mismo que data del 92, surgiendo entonces la duda: ¿cómo planean, organizan y funcionan los centros penitenciarios y la propia autoridad penitenciaria si no cuenta con una norma reglamentaria actualizada? En 6 años no han podido crear un reglamento de operatividad, ¿o cuántos años más necesitan? Las autoridades corresponsables en el cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Reinserción Social no han establecido comisiones intersecretariales como lo exige la mencionada ley, pese a que las encargadas de diseñar e implementar los distintos programas de servicios para la reinserción social al interior de los centros penitenciarios y de servicios postpenales. La ubicación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios no se cumple como lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda vez que separar a los procesados y sentenciados en el papel sí existe, pero en la realidad no se aplica. Es bien sabido que la práctica de los sentenciados que desean seguir conviviendo con los procesados deben pagar una cuota de manera semanal, y son los famosos coordinadores de dormitorios o las madres, como se les conoce, que son los que controlan el dormitorio. Es decir, otra persona privada de la libertad a quien le da el director del penal el poder, porque él se encarga de realizar los cobros, además de cobrar las talachas, la venta de celdas, la venta de camas, la renta de televisiones, hasta el pago porque no sean golpeados, y hasta cuotas por la posesión y uso de celulares. Por consiguiente, también la distribución de drogas al interior del penal. En este orden de ideas debo mencionar que para el Gobierno del Estado de México, el seguimiento que se le tiene que dar al sistema penitenciario es nulo. Las sanciones impuestas por el juez de ejecución fuera de los centros penitenciarios, motivo de la obtención de la libertad condicionada, se debió de haber creado por la Autoridad para la Supervisión de la Libertad Condicionada, y que esta parte no se aplica. No hay libertad para ninguno de los sentenciados o personas privadas de la libertad que pudieran ser objeto y acceder a esta parte. Sin embargo, se ha sido omiso y, por el contrario, no le dan seguimiento a los preliberados. La autoridad penitenciaria se atribuye funciones o comisiones distintas a la que legalmente tienen encomendada en perjuicio de terceros, y que, incurriendo inclusive en una conducta tipificada como delito en la legislación penal vigente en la entidad, al ejercer indebidamente sus funciones. ¿De qué cantidad puede ser el desvío de recursos en el presupuesto asignado a los centros penitenciarios para que la autoridad penitenciaria no suministre los artículos de aseo diario a las personas privadas de la libertad, así como uniformes, ropas de cama? Y si los recursos se destinaran al objetivo para el cual fueron aprobados, evitaría que los familiares tengan que acudir cada semana a dejarles el famoso barco,
¿Qué es esto del barco? Pues nada más ni nada menos que lo que les llevan a los internos, a las personas privadas de su libertad, desde toallas sanitarias, rastrillo, jabón, shampoo. Y miren, el año pasado se autorizaron más de 3,000 millones de pesos precisamente para que la Secretaría de Seguridad asigne a cada uno de los centros penitenciarios una cantidad importante de recursos. Aquí está. Pero resulta que de los 3,000 millones que se autorizaron, solamente ejercieron 2,408 millones. ¿A dónde están los más de 600 millones de pesos? Nadie sabe, nadie supo. Y esto, pongo un ejemplo, para el penal de Cuautitlán son 77 millones los que asignaron. Para el NES a bordo, 320 millones. Para Otumba, 175 millones. Para Santiaguito, 258 millones. Y así va la lista. Al final del día, de todos he sabido las condiciones en las que se encuentran los penales. Y ojo, no es defender a quienes cometieron un delito. Simple y sencillamente es velar por los derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad y que al final del día a quien pasan a perjudicar son a los familiares por el excesivo cobro de cuotas y que nadie sabe a dónde va a parar ese dinero. Sobre todo porque cada que van a ver a su familiar les representa una erogación de 1,250 pesos aproximadamente por visita, por persona. Cobran en la aduana, cobran por la lista, cobran por el visitar al interno y si van a meter medicamentos o comida o ropa o lo que se requiera, tiene que pagar por cada uno de las visitas que haga y por lo que quieran ingresar. Otro tema relevante es la salud dentro de los sistemas, dentro del sistema penitenciario, que esto también ha sido omiso Fernández Clamón. Como es conocido, la salud es un derecho humano que está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sería uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario con el cual se buscaría garantizar la integridad física y psicológica de las personas como un medio para proteger, promover y restaurar la salud, lo que debe ser gratuito, obligatorio y considerar actividades de prevención, curación y rehabilitación de los internos. De todos he sabido que hay internos que fallecen por distintas afectaciones a su salud que tienen y que piensan que con el paracetamol milagroso, que es lo que tienen en los centros penitenciarios, se van a curar. Y podemos hacer una lista larga de cuánta gente ha fallecido por no recibir la atención necesaria en los centros penitenciarios. A lo anterior, hay que agregar que el sistema penitenciario pasa por una crisis, sobre todo de sobrepoblación, y ante ello no hay ninguna política de gobierno a donde se pueda dar salida con la sobrepoblación en los penales. Si bien es cierto, hay una respuesta a un oficio que giro a Rodrigo Celis, Nemer contesta que él está en la posibilidad de sentarnos a platicar. Pues sí, pero sigo esperando la fecha, el día y la hora para que podamos atender este problema, porque miren, el tema de sistema penitenciario y CUSAEM no es un tema menor. ¿De qué nivel estamos hablando? Pues los ingresos de CUSAEM, que en algunos contratos van hasta por 127 millones, en otros casos por 45 millones, no se reportan a las finanzas de este gobierno. Operan en total opacidad, no hay transparencia ni rendición de cuentas porque actualmente ya no da servicio al gobierno federal, solamente se da a particulares, empresas como Bimbo,
como Walmart, como Coca-Cola, Pepsi, Ricolino, a estas empresas particulares con contratos millonarios. Son copias de contratos que me hicieron llegar para que quede constancia de que todo este dinero no pasa por las finanzas del Estado de México. Entonces, si revisamos que inclusive utilizan una licencia que es de la Policía Estatal, CUSAEM, la 139 si no me equivoco, en donde el comandante Fructuoso le solicita a las autoridades civiles, militares, federales, estatales y municipales la aportación de una escopeta a un elemento para poder recorrer todo el país, literalmente, sin tener la representación jurídica, porque no hay acta constitutiva de CUSAEM y tampoco hay un decreto por el cual se crea CUSAEM por esta legislatura. Por esto y por muchas cosas más, porque tengo que concluir, es que vamos a dar el debate en las comisiones. Ahí es donde se va a ir mi punto. Es importante que le demos transparencia y certeza, sobre todo a la ciudadanía y sobre todo a los familiares de los internos, de los PPLs, como les llaman, y sobre todo, pues que CUSAEM deje de ser el botín de Alfonso Navarrete Prida, porque el titular de CUSAEM fue secretario particular de este personaje muy conocido en el Estado de México. Por su atención, muchas gracias.